6 minutos han pasado desde las 18 en la República. Es martes. Sí. Es un día triste. Es un día triste para todos porque de alguna manera esta tragedia que ocurrió en los Estados Unidos, en la Florida, en Miami, nos atraviesa porque cuando muere un niño, ¿no? Se nos apuñala el corazón, sea quien sea de la nacionalidad que sea. Cuando el niño es argentino, cuando no es una, cuando son dos, cuando una de ellas, una chiquita de 7 años, es la hija de gente de este medio, de un reconocidísimo empresario de medios como Tomás Yankelevich, de una conductora, modelo como Sofía Reca, y cuando es la nieta de Gustavo y de Cris, se nos estruja doblemente el corazón, porque creíamos que había sido suficiente la tragedia que les tocó. Y toda tragedia, toda muerte evitable nos estruja la garganta, el alma, el corazón. Y cuando les toca a aquellos que ya sufrieron una tragedia espantosa, uno dice, Dios mío, ¿por qué otra vez ellos? ¿Por qué les toca otra vez a ellos? Y seguramente hay alguna respuesta que uno desconoce porque son los misterios de la vida y de la muerte que en el fondo son la misma cosa, ¿no? Las dos caras de lo mismo, que a uno lo exceden y que se vuelven incomprensibles frente a la capacidad limitada de nuestra cabeza. Pero si tuviera que definir la injusticia, se parecería mucho a lo que pasó con Mila. Y así es la vida, y esta familia va a tener que atravesar otro duelo que reabre el anterior, el que se inició el 28 de septiembre de 2010 con Romina a los 36. Y vaya uno a saber por qué, o para aprender qué, tienen que hoy estar frente a este horror otra vez. A mí no me salen las palabras, les pido perdón porque no las estoy encontrando y son bastante torpes las que encuentro. No puedo dejar de ver la carita de esa nena a los 5, a los 6, a los 7, con su tutú rosa, con su tiara de princesa, mirándose al espejo y diciendo que está hermosísima, y claro que está hermosísima, con su alegría, con su abrazo a su abuela, con su mirada amorosa a su papá y a su mamá. ¿Y uno qué puede agregar? Lo único que se me ocurre decir es una cosa muy, muy obvia, una verdad casi de perogrullo, que es que nos hacemos mala sangre por cada pelotudez. Nos detenemos en cada pavada, nos peleamos con el de al lado, con el de enfrente, por cosas que no tienen sentido. Nos agredimos, nos insultamos. Y cuando ves esto decís, qué pelotuda que soy. Perdón. Es una familia entrañable, la familia de Gustavo y de Cris. La carrera de mi viejo tiene mucho que ver con Gustavo. Hoy le contaba a Rolando que Gustavo, cuando mi viejo recién arrancaba con programa propio, allá por el 78, qué sé yo, no era como ahora que el rating llega al otro día y que está al alcance de todos. Era algo que se manejaba en las altas esferas, y Gustavo, que ya era directivo y que estaba en otro canal, estaba en la competencia, le traficaba el rating a papá para que supiera cómo le había ido y para que pudiera hacer los ajustes necesarios. El rating no llegaba día a día, era semanal en ese momento. Entonces, ¿cómo no querer a alguien que dio tantas manos? En este medio lleno de hipócritas, de hijos de puta, de gente al que el de al lado o el de enfrente no solo no le importa, sino que si lo puede pisar, lo pisa. Gustavo Yankelevich es uno de esos pocos nombres que logró cosechar unanimidad. No van a encontrar a nadie que les hable mal de Gustavo Yankelevich, o que les cuente una mala experiencia, o que les diga, no, en tal año me hizo tal cosa o tal otra. Un apellido sin mancha. Lo hago extensivo a Cris, que es una laburante de este medio, pero tengo referencias más directas de Gustavo.
¿Y qué puede uno agregar a esto que pasa? Solamente hacer un poco mías las palabras de Benjamín Vicuña, que es alguien que también la vivió, la sufrió y que dijo, esto atraviesa a todo el pueblo. Y sí, si nos criamos con Cris, y miren que soy una grandulona, si nos criamos con Romina, si el apellido Yankelevich es sinónimo de esta industria desde que tengo uso de razón y antes de que yo naciera. Y la verdad que siempre duele la muerte de un niño. Siempre es una daga injusta, inentendible. Y cuando les toca a aquellos que no se lo merecen, nadie se lo merece, pero cuando les toca a aquellos que ya sufrieron lo suficiente, esto es lo que quería decir, uno queda aturdido y sin palabras. Vaya mi amor para la familia. Me pareció que era una oportunidad de decirles quiénes son los Yankelevich en este medio y en esta industria. Y creo que para lo único que nos puede servir algo tan inútil, porque no me vengan con que hay algo que aprender y toda esa pavada de lo que sucede conviene, pero si de algo puede servir algo tan horrible, indescriptible, innominado como la muerte de estas chiquitas, porque fue Mila y fue también otra niña de 13 años, es para darnos cuenta de que todo es nada frente a lo que importa y de que tenemos que aprender a valorar lo que la vida nos dio, porque todo aquel que no haya tenido que atravesar una tragedia semejante es un bendecido. Bueno, no tengo mucho más para decir. Ahora vendrán los peritajes y la atribución de responsabilidades civiles y penales, y ahora diremos si la culpa era del velero, si esta instructora de 19 años estaba a la altura del desafío de llevar a los niñitos bajo su responsabilidad, si el carguero, si el capitán, si la autoridad de control, si la habilitación, si el carril era de uno o del otro, quién debió virar. No digo que no sea importante, digo que a Mila y a la otra chiquita no las devuelve nadie. Y nos tendremos que ocupar de lo mundano, que es tratar de entender qué pasó para que nuestra cabeza pueda al menos resolver eso que hoy, cuando vemos la imagen, nos parece incomprensible, inabarcable. Y es la diferencia entre la tragedia y el incidente, ¿no? El incidente es lo evitable. Y por supuesto que duele más. Y bueno, y nos quedará ese camino, tratar de entender para tratar de digerir, para tratar de asimilar y para tratar de superar. Pero uno no puede no empatizar con esa familia que está atravesando un duelo espantoso que no hace más que abrir todo lo que ya sufrieron. Cuéntenos ustedes cómo se sienten en este día, qué significa Cris para ustedes, qué significa Gustavo, si tienen algún recuerdo, si lo cruzaron alguna vez, si vieron alguna de sus producciones, qué sintieron cuando se enteraron, cómo los interpela esta noticia espantosa. Acá estamos para escucharlos, de lo que tengan ganas de hablar y lo que tengan ganas de decir. Si quieren simplemente mandar un mensaje amoroso para la familia, yo creo que toda esa energía y todo eso bueno que uno tira es apoyo y es fuerza y es de alguna manera un bálsamo ante tanto dolor. Así que acá estamos en el 11 3500 1079, ya saben, los vamos a escuchar. Y ahora lo que nos queda es entender lo que no se entiende, Guido. Después de todo lo que dijiste, lo que diga yo queda muy insignificante. Creo que todos estamos atravesados por el dolor porque conocemos a la familia Yankelevich. Personalmente conozco a Cris. Tomás es un tipazo. A Sofi. Sofi, antes de ser modelo, actriz, ella empezó a cantar, así lo conoció a Tomás en la industria. Tuve la posibilidad de participar en el Cris Morena Day como público y también en el homenaje a Romina que se hizo en el Gran Rex, donde Mila era parte fundamental de todo esto. Mila, Inti, claro, Valentín, Franco, Azul, que son los hijos de Romina y Darío. Cuando me lo contaron no lo podía creer y creía que era mentira.
Lo hablamos a la mañana y ninguno de los dos lo quería contar al aire. Yo no lo quería contar al aire porque me negaba a creer que eso sea cierto. Después la noticia tomó otro color y se empezó a confirmar. Y bueno, acá estamos dándola. Noticias que no queremos dar. Yo pensaba en la casualidad, recién hablabas de los días. Sí. Esta nena muere un 28 y Romina muere un 28. De septiembre, Romina. Romina de septiembre del 2010, ella de julio. Hace 5 días fue el cumpleaños número 15 de Inti, el hijo mayor. Por suerte, no es la palabra suerte, estaban los familiares de Sofía. Sofía no estaba sola porque Tomás estaba de viaje, claro. Gustavo estaba en Londres y Cris estaba en el sur. En Argentina. En Argentina, y Cris viajó anoche. Esto fue a las 11:30 de la mañana de ayer. Las identidades no se conocieron hasta cerca de media tarde. Igualmente en Argentina la versión llegó a la noche. Pero bueno, Marina, estoy devastado y uno dice, recién hablaba con un amigo justamente que me decía cómo llega la noticia y cómo a uno le impacta la noticia, porque vos que estás del otro lado dirás, a ver, ¿por qué usted es tan triste? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están devastados? Porque te pega de alguna manera el horror de que una nena de 7 años y una nena de 13 años estén muertas por un accidente que, bueno, después se comprobará si es accidente o no, sí, pero un eso da igual, eso da igual, esa fatalidad da igual. No te las devuelve nadie. Sí, y la verdad que es súper doloroso. Y ver las imágenes, y por suerte, también destaco que no se vieron las imágenes de lo que es el patio de atrás de la casa, donde creo que intentaron... Los medios hemos sido prudentes. En general prudentes, porque por lo que he visto, hay imágenes que son desoladoras. Y todo es desolador. Todo. Pero hay imágenes que son fieles a lo que sucedió. Sí. Sé que se vio una imagen de la chica de 19 años, pero bueno, ahí ella salió ilesa, por suerte está bien. Pero los otros 2 chicos están en estado crítico también. Y hace minutos dieron una conferencia de prensa donde... trataron de explicar. Ahora la vamos a repasar, ¿no? Porque ahora queda... Este accidente. Claro, esto que obviamente termina siendo secundario, pero no porque esto no puede volver a pasar, y se trata de entender qué es lo que pasó, para ver si nos ayuda desde una posición quizá un poco más desapasionada que la nuestra. Estamos en comunicación con nuestro querido colega Gustavo Siegris, que es periodista argentino en Miami. Gustavo, gracias por atendernos. Sé que no son noticias fáciles de cubrir, sobre todo en este contexto donde todo se maneja con total hermetismo, donde hay tan poca información oficial. Sin embargo, tenés mucho para compartir con nosotros. Gracias por atendernos. De nada, Marina, buenas tardes, chicos. Realmente, a ver, para un argentino es complicado, ¿no? Porque uno que ha compartido la televisión desde muy chiquitito sabe lo que significa esto. Y esto, indudablemente, ha pegado mucho acá en la comunidad argentina en Miami. Y vos sabés que, un poco lo que decían ustedes, el respeto de las familias, ¿no? Acá, por ejemplo, tenés 2 canales, Telemundo, por ejemplo, que no ha querido dar a conocer la identidad. Ellos lo saben, por supuesto, porque, bueno, es de dominio público, ¿no es cierto?, lamentablemente. Sin embargo, Univisión sí, Univisión dio el nombre de Mila, obviamente, ¿no? La otra chica, evidentemente no. Y no entendemos, o sea, a ver, no se entiende qué pasó. A ver, como ustedes decían, a esta altura del partido no importa si fue un accidente o un incidente, ¿no es cierto? Bueno, si hay algo culpable tiene que pagarlo, por supuesto. Ese es comprender ese momento donde la vida te cambia en un segundo, ¿no? Cuando de pronto por ahí una clase de velero que es habitual en Miami. En Miami tenemos, se imaginan, que mar por todos lados, y los chicos deben aprender justamente a poder manejar un velero, por lógica, ¿no es cierto?, para poder salir en forma de seguro. Hubo un cuestionamiento si tenían chalecos salvavidas o no. Lamentablemente, como ustedes decían, hay imágenes que demuestran que sí los tenían, pero son terribles porque uno sabía... Igual, Gustavo, perdón, más allá de si tenían o no tenían chalecos salvavidas, que las imágenes... que a la edad de Mila es obligatorio. Entiendo que a partir de los 12, es responsabilidad del padre o tutor, y que en ese sentido estaba en regla, más allá de que hay un montón de otras dudas, ¿no?, sobre pero los Mari, protocolos. A lo que me refería es que el barco carguero impactó y se lo comió. Vuelan y queda el velero debajo del carguero. Por eso digo, más allá del chaleco salvavidas, digo, la imagen es contundente.
No, era imposible, o sea, a ver, lo menciono simplemente porque, bueno, Sí, algunos sí. cuestionamientos Sí. siempre hay, ¿no? Siempre al respecto, pero es cierto, yo cuando vi la información ayer, que estaba viendo el noticiero, como uno hace habitualmente, ¿no es cierto? Como buen periodista, uno trata de mirar todos los canales, y vi el accidente, vi la imagen, no estaba la imagen del carguero, estaba lo que había ocurrido, ¿no? Mm, Y se ve, ya como te dicen que había 6 personas, de las cuales 3 fueron transportadas al Hospital sí, Jackson Memorial. Vos te planteas dos cosas: o afortunadamente hay 3 que están perfectamente bien, o lamentablemente de esos 3 hay 2 personas que no lo pueden claro. contar, digamos, ¿Qué es lo que directamente, pasó? ¿no? Y en Claro. este caso yo percibí cuando eran niños que lamentablemente, por una imagen inclusive que se ve de arriba de un lanchón de la Guardia Costera, creo, si no me equivoco, una persona adulta, yo entiendo que era la de 19 años, por supuesto, la que estaba allí, Sí. ¿no es cierto? Y ya Sí, después de allí, insisto, imágenes que fueron terribles mostrando, no, bueno, lo que claro. uno no quiere ver también, ¿no? Ahora, Y, Gustavo, y una sí, cuestión para entender las reglas de navegación, que son internacionales, por supuesto, pero cada distrito tiene su propia normativa, ¿no? Hoy se discutía ujú. bastante quién tenía la prioridad de paso en esta suerte de competencia entre un carguero y un velero. Y bueno, varios coincidían en que el carguero en la corta distancia tiene muy poca capacidad de maniobra, con lo cual tiene prioridad, lo cual es un poco inverso a lo que dicta el sentido común, que es que siempre el velero tiene prioridad sobre el motor. Pero para entender cómo se reparten las responsabilidades acá, y también una cosa que me llamó la atención y te lo dejo como segunda pregunta, hoy nos contaba una amiga periodista, Lorena Berliner Blau, que para ser Ujú. timonel, por lo menos en el estado de la Florida, alcanza con el carnet de conducir vehículos, que no hay controles ni de alcoholemia, ni de toxicología, ni de Mm, velocidades máximas, que todo es bastante más laxo, no digo que eh, no existan las reglas, digo que nadie las cumple ni las chequea. A ver, voy por la primera. Sí, Indudablemente, por supuesto, en cuanto a lo que es transitar, evidentemente sí, el carguero, por lógica, no puede maniobrar, no es un auto, no puede claro, frenar. Entonces, obviamente, es imposible que pueda esquivar, ¿no es cierto? Sobre todo porque además hay una altura mucho más grande. Vos te fijaste está en la imagen, ¿no? El mástil del velero, obviamente, por supuesto, es casi invisible claro. para el carguero. Es imposible que lo pueda. Ahora, si realmente quien manejaba o pilotaba justamente el velero se cruzó delante o no, es muy complicado para decirlo. O sea, es muy difícil. En el rigor de edad, cuando vos navegás acá en Miami, en toda la María, Miami Beach, vos tenés canales donde vos con un Mm, GPS, para los barcos que son más importantes, te indican por dónde tenés que ir. No te claro, podés mover de allí. Ahora, en este caso, habría que ver finalmente si por el lugar que fue dado ese tipo de situaciones existen. Y también si no se tomó un riesgo mayor de mm, la distancia por parte de quien manejaba. Pero insisto, eso ya entra en el tema de la culpabilidad o no de quién fue el que cometió ese error, ¿no es claro, cierto? llama Habitualmente la no hay una atención la regla. coexistencia en una misma ruta, te lo digo con mis palabras, de un velero y un carguero de Exacto, semejante porte, ¿no? Porque se supone exacto. que las Algo, rutas algo están está mal. asignadas, algo está mal, claro, Al- Algo está mal, por eso hay que ver quién de los dos, pero algo está mal, por un claro. lado. Ahora, en lo segundo, voy a disentir con la colega porque los controles son muy estrictos. En el Mm. mar, aunque parezca mentira, los controles de alcoholemia, los controles, digamos, de conocimiento, nadie puede salir a navegar si no tiene un curso hecho. A ver, no estoy hablando de que sean capitanes de barco, no estoy hablando de que haya horas y horas y horas, ¿no es cierto? Pero los controles de alcoholemia existen y son permanentes. Esto Gustavo, no es así. Sí, Igual perdón. tampoco sé si mm, es el caso, porque también me llama la atención el hermetismo Claro, sobre el capitán de la está embarcación, demorado. que está demorado, pero Sí. viste que no sé si a esta hora ya trascendió nombre, no, compañía, Mm. no, viste, y nada, también llama la nada, es atención que no porque, Puede ser por una cuestión de seguridad también. Entiendo que tal vez las leyes es de seguridad. Miami son Acá no, diferentes. exacto, acá no vas a conocer, bueno, de hecho en la conferencia de prensa de hace un ratito vos te diste cuenta que ni dieron los nombres, No. sí se hizo referencia a que hubo un control de alcoholemia a quien estaba al frente del carguero, se hizo referencia a eso justamente, pero no te van a conocer los nombres hasta que no se sepa puntualmente quién es. Se tarda muchísimo, salvo que la persona se haya fugado, que no es el caso, por supuesto, porque no se fugaron, obviamente, por supuesto, de nadie, y se está buscando, sino directamente no se conoce. Siempre es una persona que está sospechosa de. Acá nadie va a acusar a nadie hasta que no tenga una prueba fehaciente al respecto. Mm. Así que por ese lado no lo vas a conocer.
por lo menos hasta el día de mañana, supongo, si es que acaso. Y en cuanto al tema de la responsabilidad, sí, yo entiendo que evidentemente se tiene que haber demorado a la persona, porque si uno tiene un accidente en Miami, repito, acá no puede haber accidente y huida porque no haya forma de huir, ¿no? Claro, En este no, caso. obvio. Pero sí, evidentemente tiene que responder la autoridad. Hay que cuestionarlo. Y si está, el tema yo no creo que esté detenido. Yo creo que es una persona de interés, como llaman acá. Claro. Esa persona de interés implica todo, para bien o para mal o para más o menos. Acá las leyes son muy específicas en cuanto a lo que es. ¿Pero por qué? Porque además eso judicialmente puede derivar, primero en una cuestión de mañana de algún tipo de juicio al respecto de un valor que se hizo, y en segundo lugar porque se puede interferir en todo lo que tiene que ver con la investigación. Entonces va a Gustavo, costar. Sí. hablando de la investigación y todo esto, preguntarte por los cuerpos de las víctimas fatales. ¿Esto está en el hospital? ¿Se sabe algo con respecto a algún tipo de Están, despedida? todavía están bajo investigación forense. Ah, El tema de los cuerpos va a estar por lo menos, yo calculo que unas 24 o 48 horas más en poder de la justicia. Habrá que ver si, bueno, como ustedes decían, ya han llegado aquí los familiares, bueno, Tomás, ni alguien de aquí a Estados Unidos, si ha llegado y tengan acceso, obviamente, a poder pedir que el juez, o siempre hay un juez acá, por supuesto, obviamente, que está investigando, digamos, pueda determinar si les da o no los cuerpos. Recordemos que hay un incidente donde hay muertos, recordemos que hay un choque, recordemos que la autopsia es fundamental porque se pueden determinar muchas causas, si fue la violencia, si murieron ahogados, por la etcétera, investigación, etcétera, ¿no? etcétera. A ver, claro, lo que estoy diciendo es terrible, ¿eh? O sea, me estoy Sí, sí, poniendo sí, sí. en un frío periodista, ¿no? Dejando de lado los sentimientos. Es que nos Bueno, pasa, el cuerpo, nos pasa a todos. claro, Y Sí, también claro. preguntarte por eh, esto, eh, porque había una duda hoy. Hoy sí, en DDM hablamos con la periodista de Telemundo que nos contaba esto y lo ujú, quería chequear con vos. ¿Se sabe sí. si estas dos chiquitas, tanto Mila como la nena de 13, murieron en el acto o hubo un intento de reanimación? Hay imágenes que yo he visto de intento de Sí, reanimación. hubo. Lo que no sé ¿A quiénes a ver, Por corresponde? si eso realmente pregunto se si hizo. se sabía si era a Claro. ellas o a Claro. los otros chicos que están graves. No, no está No, en confirmado eso. principio creo que fue. No, para nada. Creo que fue todos. O sea, Ah, yo creo que todos. los guardacostas tienen habitualmente, salvo que se haya provocado una herida que no es lo que yo vi, insisto, tampoco uno está buscando, ¿no? Esa imagen, pero yo creo que no hay si hay una herida que conlleva, por ejemplo, con lo que es un golpe y ese golpe provoca una muerte, evidentemente los paramédicos saben si realmente tiene o no posibilidades. Indudablemente cuando hay un ahogamiento, siempre, aún sabiendo que la persona está sin vida, se intenta darle los últimos, bueno, o los primeros auxilios en rigor de verdad, ¿no es cierto?, para poder Claro. recuperarlo, porque puede ser, y hemos visto en las películas que a veces es real, ¿no es cierto?, alguien tiene Mm. un ahogamiento y termina volviendo afortunadamente. En este caso, bueno, lamentablemente no ocurrió. Vos fíjate que acá te estás hablando de una chiquita de 7, que es la hija, ¿no es cierto?, de Tomás, y una chiquita de 13, ¿no? Y dos chicos de 18, perdón, de 8, De 8. de 8 años, y de 12 que están bien. 8 y 12. Entonces hay que ver la ubicación, dónde estaban, si Sí, sí, salieron, si claro. fueron despedidos, si no se golpearon con el mar. O sea, lamentablemente es muy triste, pero bueno, habrá que ir investigando permanentemente y estar atento a lo que nos digan las autoridades, por supuesto, ¿no? Gracias, Gustavo, por la comunicación. De nada, Muchas gracias gracias. chicos, un Gran placer y cariño. bueno, la verdad, lo lamento, un gran cariño para todos ustedes. Gracias, gracias. Era Gustavo Siegris, periodista argentino en Miami, pasó por el aire del Observador 107.9. A mí acá me confirman el tema de que manejar una embarcación es algo que uno puede hacer con una licencia de conducir un vehículo. Lo vamos a seguir chequeando, pero me llega de varias fuentes y lo que quiero sumar, que me llamó la atención, es que increíble esto, ¿no? Hay leyes nuevas leyes relacionadas a la navegación que entraron, acá dice entrarán, ¿no? Pero entraron porque ya es fecha pasada, el 1 de julio del 2025 en vigencia, y son leyes que prohíben a los agentes detener o abordar una embarcación solo con el fin de realizar inspecciones de cumplimiento de seguridad sin causa probable. Se requiere causa probable para cualquier parada o abordaje. Impide que los gobiernos locales prohíban embarcaciones de gasolina en sus aguas,
etcétera, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que hubo en los últimos meses una suerte de flexibilización de controles que no tienen que ver con este episodio, pero que están en línea con esta idea de siga, ¿no? Esta idea de no controlamos demasiado porque hay mucho dinero en juego y porque no queremos que ninguno se vaya de estas aguas. Justo te iba a decir eso. Hay mucha plata en juego. Lo que contaban hoy, que contaban periodistas de Miami, es que hay muchísimos accidentes entre veleros y barcos en esa zona, que no es el primero, obviamente, por el impacto, por esta barcaza y lo que el velero y por lo que generó y las consecuencias trágicas. Una cosa es que haya heridos y otra cosa es que haya muertos. Pero también lo que la Guardia Naval trabaja muchísimo. Trabaja muchísimo en prevenir. En este caso, cuando ven el accidente, porque era a 300 metros de la costa, ahí llega primero la Guardia, después llegan los bomberos, llega la policía. Obviamente que se intentó actuar de manera rápida, pero bueno, no se pudo con estas 2 vidas. Bueno, y hay mucha tela para cortar en cuanto al peritaje, por supuesto. ¿Qué es lo que falló? Porque es de sentido común que no pueden coexistir en una misma traza semejante embarcación con un velero. ¿Por qué el velero tenía la vela desplegada? Otra pregunta que se hacían algunos expertos en timonel. Correcto. ¿Qué pasó? Porque una persona, no importa si es hombre o mujer, de 19 años, estaba a cargo de un grupo de niños, esta persona sola. Dicen que es muy habitual que en Estados Unidos suceda esto, que es parte de este campamento, de verano. Cualquier emergencia con uno de los chicos, sí. ¿Quién lo atiende? ¿Atendés a uno y desatendés a los demás? Se cae uno, ¿no? Sí, ya no hablemos de una tragedia. No, que coincido, para salvarlo pero dejás a los otros solos. Son cosas que uno no termina de entender. No estoy diciendo ni que sean ilegales, ni que sean poco habituales. Lo que digo es que fue una sucesión de factores los que terminan desencadenando este incidente que se transforma en tragedia, ¿no?